Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Ayúdeme a orar. Padre bueno, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Nos hablas, Señor, de maneras creativas. Y también tenemos la palabra que nos enseña, que nos guía, Señor, a diario. Padre bueno, ten compasión de mí para poder compartir este mensaje que usted ya me dio a sus hijos. Y ten compasión de tus hijos para que ellos también estén atentos a sus palabras. Padre, hoy todos los que estamos acá reconocemos que te necesitamos, como cantamos hace un ratito, Señor. Nos asombramos ante la forma en la que usted nos ha salvado. Y Señor, nos disponemos en estos 45, 50 minutos que vamos a estar juntos a bajar las revoluciones y escucharte, Señor. Háblanos, háblanos. Hoy respondemos como Samuel: habla, aquí estoy. Habla, que te escuchamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, guíanos. Amén. El pueblo dice amén. Estamos en una serie de 3 partes sobre la importancia de la Navidad que arrancamos la semana pasada en su bosquejo. Usted va a tener de un lado un bosquejo que dice Dios decide nacer. Eso fue lo que vimos y estuvimos compartiendo la semana anterior. Y del otro lado el mensaje de hoy se llama Emanuel. Pero quiero que veamos un par de pasajes que compartimos la semana anterior. Lucas capítulo 2, verso 49 dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En un momento específico de la historia, hace 2000 años, en la Palestina que hoy llamamos Israel. Palestina no es un país que se está tratando de levantar desde un punto de vista religioso, me refiero musulmán. Palestina es una zona, una área, como decir Centroamérica. No es una nación con fronteras, es una zona, por decirlo así, que a veces es difícil dilucidar dónde termina y dónde empieza. Hace 2000 años en esa zona llamada Palestina nació Jesús. Y cuando tuvo 12 años se les perdió a sus papás. Y los papás empezaron a buscarlo, lo encontraron en el templo, se dieron cuenta días después y Jesús les dice: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús nunca perdió la claridad de lo que venía a hacer. Su trabajo en humildad, en la encarnación como hombre, era obedecer al Padre. No es que el Hijo es menor que el Padre o que el Espíritu. Es que el Hijo encarnado marca una trayectoria para nosotros como hijos. Y Él obedece al Padre en todo. Me es necesario estar en los planes del Padre. Mi trabajo es hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa frase no es minimizando al Hijo, porque nosotros pensamos como humanos y pensamos que el Hijo vale menos que el Padre porque el Padre es mayor, tiene más experiencia y es el que paga las cosas en la casa. Entonces pensamos que el Hijo es menor. No, acá el Hijo está mostrando su camino, el Hijo encarnado. Ya Juan nos enseñó en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que Jesús está desde el día 1. Jesús es Dios siempre, desde la creación. Él es creador. Pero como hombre, en su tarea para salvar, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Marcos 14. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. El Señor tenía claro cuál era su tarea, y era ser un pastor que llama a las ovejas que están perdidas, que con sus palabras
sus ovejas iban a venir a él. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Me da un amén a esa palabra? Porque ese es el fundamento de lo que creemos. Hay gente que dice que Jesús nunca dijo que era Dios, y es porque nunca le dio la Biblia. Porque la gente no tiene problema en pensar que Jesús fue un gran maestro o un gran pensador, o algunos lo ven como un gran filósofo, y no tienen problema en ver a Jesús así. Es que Jesús nunca dijo que le adoraran. ¿Cómo no? Si Jesús está diciendo: he descendido del cielo, tengo una tarea del Padre, vengan, crean y arrepiéntense, y el que ve al Hijo y cree en él, dice Juan, va a tener vida eterna y resucitará. Esa es la única razón, el único motivo por la cual nosotros podemos festejar la Navidad de manera tranquila. Si la Navidad a usted le molesta por la iglesia en la que usted estuvo, tranquilo, ya lo hemos aprendido en Romanos. Esas son cuestiones que no determinan salvación. Si para usted encender unas luces o comerse un quequito diferente en Navidad o hacer un evento navideño es algo que le lastima su fe por su trayectoria anterior, lo respetamos, tranquilo. Pero respete al que ya ha crecido en la fe y ve que no hay problema en eso. Porque nosotros sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero aprovechamos el momento para recordar la razón por la cual Él vino. Amén. Él vino a salvar. El tema de esta tarde es Emmanuel. Los niños aman la Navidad. Gran parte de mi ministerio ha sido estar alrededor de niños. Siempre hemos trabajado con niños y muchachos. Y yo me pongo a pensar que nunca he encontrado un chiquito que no le guste la Navidad. Puede ser que haya alguno, por la realidad en la que trabajamos, que esté triste en la Navidad, porque no tiene las bendiciones que usted y yo tenemos. Y no hay seguridad de regalos, y no hay seguridad de un momento especial, y por eso ahí tenemos que ser iglesia. Y aunque usted no se ha dado cuenta, porque nosotros no subimos fotos de esto, tenemos toda la semana de estar trabajando con un montón de niños que están en extrema necesidad y que requieren esperanza. Y eso es parte de esta iglesia. Si usted quiere formar parte de ese equipo, hable con mi esposa, hable con Carol y conéctese con el centro de vida. Pero nunca he encontrado un niño que deteste así abiertamente la Navidad. Una vez vi una estadística, la traté de buscar para este mensaje y no la encontré, pero obviamente esta estadística la hacen los gringos, de qué es lo que le gusta a los niños más en la Navidad, ¿verdad? Y usted podría decir que regalos, comida, fiestas. ¿Sabe qué es lo que a los niños les gusta más en la Navidad, familia? Que no van a la escuela. Después los regalos. Habla mucho el sistema educativo, ¿verdad? Pero se alegran de no ir a la escuela. Pero el motivo de la Navidad es un niño. Es un niño. Yo creo que en la iglesia a veces pensamos mal las cosas. Y me pongo yo como ejemplo, o sea, yo lo hago mal. Porque para Jesús los niños son importantísimos. Ahorita la arquitectura de este lugar, ustedes recuerdan que esto era un taller y lo medio acondicionamos. Y en este galerón que tenemos aquí a la par, ahí están los niños. Y cuando ellos se ponen alegres, yo le hago una seña a alguien para que los vaya a callar. Porque no podemos predicar nosotros acá y entender el mensaje. Pero a veces olvidamos lo importantes que son los niños, lo vital que son los niños. Tan importantes que Jesús ve a su equipo pelear para ver cuál era el más importante y trae un chiquito y dice: tienen que ser como él. Isaías capítulo 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué, hermanos? De paz. La Navidad es la historia de Dios haciéndose un bebé, un niño. El momento en el que Dios decide nacer. Es que a mí esta idea no me cabe en la cabeza. El momento en el que Dios decide ser parido por una mujer.
Es espectacular. El Dios Todopoderoso ubicándose bajo un milagro asombroso en una chiquilla que era virgen y formando en el vientre de esa muchacha un bebé. La Navidad es la historia de un niño. Yo, por mi trabajo, tengo, digamos, en mis contactos un montón de arquitectos e ingenieros. Y entonces la gente manda un mensaje navideño, como diciendo: vamos a cerrar las oficinas de tal a tal fecha. Felices fiestas, feliz Navidad. Y yo estaba viendo un día de estos, todos los que me llegaron, varios en un mismo día. Y todo el mundo pone que sea un tiempo de alegría, que sea un tiempo en familia, que sea un tiempo de gozo, fotos del arbolito, cosas, unas luces o lo que fuera. Pero la gente olvida que la Navidad es Jesús. La Navidad es el advenimiento de Jesús. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 1, verso 18. Hoy no tenemos, sí tenemos en pantalla. Wow, Maco es un campeón. Que hoy todo nos falló acá y gracias a Dios Yamil logró solucionar el tema del sonido y estoy viendo que Maco logró hacer algo con el tema de la presentación. ¿El video se logró, Maco? Ok. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice la palabra. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, ¿qué, iglesia? Qué frase más linda. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué, hermanos? Jesús. Jesús lo que quiere decir es Salvador. Ya lo hemos hablado. Jesús es un nombre, una traducción en griego de Yeshua, que lo que quiere decir es, para nosotros, Josué. Como Josuecito, el hijo de Yor, que siempre anda corriendo y está por allá. Entonces, el nombre de Josué significa Dios salva. Eso es lo que quiere decir. Eso nada más que nosotros lo recibimos en griego, una traducción del nombre Yeshua, o Yeshua, como usted lo quiera pronunciar. Le dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Emanuel. Entonces es Jesús Emanuel, dirán algunos. Tenía segundo nombre, que traducido es Dios, ¿qué? Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús significa Salvador, Emanuel significa Dios con nosotros. Y yo le leí al principio Isaías capítulo 9, pero lo que nos está citando Mateo aquí en el versículo 23 es Isaías capítulo 7. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios decide vivir entre los hombres. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con usted. Amén. Él está aquí. Yo les voy a poner una canción, un video, que es muy cortito. Hace unos años les compartí esta canción. En su bosquejo está la traducción de esa canción, porque no encontré una versión en español que fuera fiel a la traducción original, por decirlo así. Entonces quiero que oigamos esta canción, y si usted habla inglés, lo que sea, lo va a disfrutar, y además en español usted va a seguir ahí. Esta canción se llama María Sabías. Yo sé que ustedes lo han escuchado, y Maquito nos va a decir si lo vamos a poder compartir.
María, ¿sabías que tu bebito caminaría sobre el agua algún día? María, ¿sabías que tu bebito salvaría a nuestros hijos e hijas? ¿Sabías que tu bebito ha venido a hacerte nueva? Este niño que estás dando a luz, que has dado a luz, pronto te librará. Ahí perdemos un problema de traducción, porque la palabra de parir que usa en inglés es la misma de liberar. Ese bebé que usted está liberando a vida, pronto la va a liberar a usted. Tercera estrofa: los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos vivirán de nuevo, los cojos saltarán, los mudos hablarán las alabanzas del Cordero. Y la última frase: ¿sabías que tu bebé es el perfecto Cordero de Dios? Ese bebé dormido que está en tus brazos es el gran yo soy. ¡Qué canción! ¡Qué canción! Esa canción la compuso Mark Lowry, el mismo que está cantando ahí. Se compuso el año que yo nací, en el año 84. Mark Lowry es un cantante cristiano y también un comediante cristiano. Dice que él es un hit wonder, es la única canción exitosa que escribió en su vida. Pero qué forma de escribir. Y lo hace de una pregunta retórica: María, ¿sabía usted lo que estaba pasando? María, ¿sabía usted a quién tenía en sus brazos? Y la respuesta es sí, claro. Vea la Biblia conmigo, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vean que acabamos de escuchar al ángel hablando con José en sueños, y le dice a José: José, hijo de David. Porque de las dos líneas, de José y de María, hay sangre real. Ellos son descendientes de David. Legalmente Jesús tiene conexión directa con el trono que Israel tiene y que le fue prometido a Abraham y que le fue concedido en promesa a los hijos del rey David. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá, ¿qué, iglesia? Fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo, iglesia? Hijo de Dios. María sabía, y artísticamente les acabo de poner esta canción, donde alguien hace la conjetura o se imagina el momento creativo de poder tomarse un café con María y conversar con ella. Mujeres que están acá, identifíquense con este momento. Varones que estamos acá, identifiquémonos con este momento. María, claro que sabía, 5 cosas sabía, ahí se las delimito en su bosquejo. María sabía que ella había encontrado favor con Dios. Un ángel se le acerca y le dice: María, Dios la escogió. María fue una mujer formidable, espectacular, especial. El pueblo católico lo lleva a otra dimensión, pero sin duda alguna María fue una mujer extraordinaria, y el Señor la bendice con la tarea de cargar a Dios. Segunda cosa que sabía María: María sabía que daría a luz un hijo que se iba a llamar el Salvador, Jesús. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, le pondrás por nombre Josué. Ese es el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Tercero, María sabía que Jesús era hijo de Dios. Claro, ella lo parió y ella lo llevó en su vientre. Algo que yo nunca podré expresar, pero las mamás que están acá podrán recordar ese momento en el que hubo vida dentro de ellas.
y escucharon diferente, sintieron diferente, comieron diferente, se marearon diferente, sintieron horrible diferente, porque había una vida gestándose en ella. María sintió eso, no con un bebito como nosotros, normal, sino con el Hijo de Dios. Espectacular. Cuarta cosa que sabía María. María sabía que Jesús era de la línea real. Son descendientes de David. Y quinto, María más que nadie sabía que el embarazo de ella era resultado del trabajo de Dios. Claro que María sabía quién era Jesús. Sabía cuál era el nombre que tenía que ponerle. El Señor en su gracia le revela al papá terrenal que no tuvo ninguna tarea para formar a Jesús, pero que sí tuvo una tarea espectacular, que fue proteger a Jesús cuando él estaba bebé. José también fue un hombre excepcional, espectacular. Y entonces el Señor le habla a José y le confirma el nombre a José. El nombre de Josué a José. Son los hombres los que escogen el nombre en la cultura que Jesús nace. Y claro que María lo sabía, claro que ella estaba segura que lo que estaba en ella, el que estaba en ella, era Dios. Piensen en eso hoy. Quiero que reflexionen eso. En el poder, la autoridad, la majestad en los brazos de una mujer. El poder más grande del universo en forma de un bebé, envuelto en pañales, envuelto en unas telas que tienen un significado profético espectacular. Son las telas que se usan para envolver una persona que se enferma o que va a morir. Eso es lo que José y María tienen para envolver a ese bebé. Y puesto en un pesebre, Dios nace. Quiero que ese pensamiento ingrese en su corazón y en su mente. En los labios de ese pequeñito, en la boca de ese bebecito, está el poder que hizo que existieran los planetas. Ese bebecito con 2 horas de haber sido parido, ese bebé con 1 mes de haber nacido, esa boca humana tomando leche de María, es la boca del Verbo de Dios que creó a María. Ese bebé que nació fue el que hizo a María, fue el que hizo las galaxias, fue el que hizo el mar. Ahora piense en ese momento extraordinario. María, ¿cómo fue eso? Podríamos decirle. ¿Cómo fue criar a Dios? ¿Cómo fue cuidar al Hijo de Dios? ¿Cómo fue enseñarle al Verbo de Dios a hablar? ¿Cómo fue enseñarle al Verbo de Dios a escribir? ¿Cómo fue comer con Él? ¿Cómo fue la vida de familia? ¿Cómo fue la vida con sus hermanos? María habrá llegado en algún momento a entrar al cuarto de sus muchachos y decir: arréglenme en este desastre, ya no aguanto más. Parece como que lo parieron a usted en un pesebre. Nació con animales usted, y Jesús hubiera dicho sí, según la idea del pasito nuestro, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Jesús de los 12 a los 30 que no tenemos una sola palabra, una sola letra? Yo le preguntaría a María: ¿Jesús hizo milagros cuando era niño? Hay un montón de teorías de tradiciones católicas que hablan de que Jesús hacía. No hay nada en la Biblia de eso, pero yo podría preguntarle a María: ¿hizo cosas Jesús extraordinarias antes? Porque hay algo que me intriga, y es que en esa boda, cuando Jesús tiene 30 años, todavía viviendo en casa, tiene 30 años ahí, se gasta el vino, y María se acerca a Jesús y le dice: se gastó el vino. No le dice que convierte el agua en vino. Lo que le está diciendo a su hijo es: haga algo. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo?
O por una traducción podría ser: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué es lo que está haciendo? No me ha venido el tiempo. Pero María sabía que Jesús podía hacer lo extraordinario. Y le pone esa bronca y se convierte en el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús para los religiosos es el siguiente: es que una fiesta no pare. Es el primer milagro de Jesús. Es que la fiesta continúe, un matrimonio. Y esta canción que les acabo de poner no trata de María, usa de pretexto la figura de María, porque el personaje central es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se viste de carne, se cubre de carne para salvar. El Hijo de Dios se cobija en tejidos, en músculos, tendones, en huesos, en sistemas que dan vida, porque Dios nace, muere y resucita. Y es espectacular pensar que una de las tareas del cristiano es entender que Dios está en él. O sea, nosotros tenemos que vivir cada día entendiendo esa realidad, que Dios vive en nosotros, Él está en mí. Pero la primera que puede decir eso es María, porque literalmente tiene a Dios en ella, tiene a Jesús formándose en ella. Y ese embarazo le complica la vida. Lo señalan a ella de tener un hijo ilegítimo, complica los planes, echa a perder la agenda, tacha el nombre de María y de José. Y José sabe que se vino una gran bronca, y como José era bueno, quiere acabar esto calladito para no hacerle un daño a María, porque José la ama. Y trata de hacer lo que tiene que hacer de manera política y oficial, de acabar un matrimonio que culturalmente empieza muchísimos años antes de que se consuma el matrimonio. La gente se enoja porque esto suena a matrimonios arreglados, y hay que entender la cultura. No solo decir: mira, es que eso se hacía ya, esto ahora aquí no. No sé si usted desconoce esto o si lo sabe, pero todavía en nuestros tiempos, en el Oriente, esto es súper común, que las familias se pongan de acuerdo para que los niños se encuentren pareja. Y entonces José está asustado, José está preocupado y busca cómo terminar esto de una manera tranquila. Pero el Señor se le aparece y le dice: este es el que viene a salvar. Jesús, el que salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Tercer nombre que vemos hoy: Hijo de Dios. Dios nace para vivir la vida que no podemos, para llevar la muerte única que puede pagar la factura para encontrar perdón del pecado. Jesús nace para poder morir, para salvar. Cualquiera que ame tanto como para morir por usted está de su lado. Ahí le puse esa frase en su bosquejo. Cualquiera que está dispuesto a amar a tal punto que entrega su vida es por usted, es de su equipo. Jesús vino a la tierra a salvar, pero a la gente no le importa. La gente no ocupa salvación. Y esto suena raro decirlo dentro de una iglesia, porque podría sonar que es un tema evangelístico para el que no quiere nada con Dios. Pero es que hay gente que está tan cómoda en su forma de pensar, en su vida, que no necesita a Yeshua, no necesita a Josué, no necesita de Jesús, no necesita un Salvador. Decía un gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía que una vez, dando un mensaje él, estaban delante un montón de dignatarios. Estamos hablando de un hombre que tuvo una iglesia de miles en un momento donde no había ni siquiera equipos de sonido. Sus sermones se imprimían por miles y dieron la vuelta al mundo en el antiguo Londres. Y entonces están delante de él un montón de empresarios y gente importante de gobierno, y la predicación de ese día era nacer de nuevo. Cuando terminó el mensaje, hombres importantes se acercaron al pastor y le dijeron: está muy bueno el mensaje,
está muy bonito el mensaje, pero la audiencia no era la correcta. Este mensaje es para los que necesitan una vida diferente, le dijeron a Spurgeon. Hay gente que no ocupa nueva vida porque está tranquilo con su vida. Y por eso la imagen o el mensaje del evangelio es locura. Porque hay gente que está contento con su vida y lo peor que le puede pasar es que se le complique esa vida, que se le vaya esa vida. Porque están endiosando lo que tienen, lo que aman, lo que verdaderamente adoran. Cuando el mensaje de Jesús es: yo vine a salvar al que está perdido. Yo nací para salvar al que reconoce que solo no puede. Por eso la Navidad tiene sentido, porque es un momento perfecto para que nuestros amigos y la gente que está alrededor de nosotros entienda que necesita de Dios y que necesita un redentor. Es el contexto que vivimos nosotros, pero el contexto de la primera Navidad era muy distinto. El contexto de la primera Navidad, en el momento en el que ese ángel se le aparece a María y a José, lo que está pasando en esa cultura es una opresión rudísima. Y la percepción de los hijos de Dios es que Dios no está preocupado. Algunos creían que Dios se había olvidado. 400 y pico de años de silencio. Desde la última palabra de Malaquías, que es una profecía sobre Juan el Bautista, nadie ha escuchado a Dios. Por generaciones completas no se levantó un profeta. Por generaciones completas nadie oyó palabra fresca de Dios. Ese es el contexto. No solo lo árido de la zona, sino la aridez espiritual que había en el momento, a tal punto que dentro de la iglesia de ese tiempo, que era la religión judía, dentro de los que llevaban la verdad en sus manos, lo que había era corrupción. Y por eso los que llevan a la cruz al maestro no solo son los romanos, sino también son los religiosos judíos que no soportan, que detestan el mensaje de Jesús. De Malaquías a Cristo hay 400 y pico de años en los que no sucede nada. En esos 400 años hay 4 grandes periodos. El primero es un periodo persa que está combinado de varios, llamémoslo así, poderes. Cuando se estudia se habla de los medo-persas, se hablan de algunos sumerios y otras, pero llamémoslos persas. Una realidad en la que en un principio destruyen el pueblo, se llevan cautivo a una gente y después por estrategia permiten a algunos volver para reconstruir las ciudades y tasarlos con impuestos. Ese es el primer periodo que hay. Luego hay un gran periodo helenista, griego. Se levanta un hombre famoso, Alejandro Magno, y en cuestión de una década conquista el mundo. Corre por todo el oeste europeo, el este europeo, y llega hasta la India. Ese imperio creció tan rápido que ellos creían que los ríos hindúes pegaban con el Nilo. De manera rapidísima conquistan. Al inicio permiten a Israel tener algún tipo de libertad, inclusive hasta les dan unas excepciones de tributo, pero Alejandro Magno muere rapidísimo, muere muy joven, y eso termina dividido en varios subimperios, 4 grandes grupos, y Israel queda bajo Egipto. De nuevo una bota fuerte que lo mantiene oprimido. Después hay un periodo asmoneo, donde se levantan unos judíos, hacen una revuelta guiados por Judas Macabeo y logran liberar una gran parte de lo que hoy conocemos como Israel, y se establece un reinado que fácilmente es aplastado por un cuarto poder, Roma, y ese es el momento en el que Jesús nace. Ahí entre los años 60 antes de Cristo, Pompeyo ingresa a Jerusalén y conquista todo. La maquinaria de guerra de Roma toma control
completo. Por eso Mateo 2:1 dice: Jesús nació en Belén de Judea, tiempo del rey Herodes. Lo que hizo Roma es levantó procuradores, llamémoslo así, alcaldes, que no solo manejaban un territorio, sino también un ejército. Y algunos pueblos, por su cultura, les permitió tener un rey, pero un rey que era guiado por Roma. Por eso, cuando Jesús nace, hay un procurador romano y también hay un rey. Y tras de eso, el reino después, cuando Jesús muere, ese reino está dividido. Una familia terrible de Herodes el Grande en diferentes requisitos que Roma lo permite simplemente para que no haya una gran revuelta. Y por eso a Jesús, la noche en la que lo van a matar, le hacen 3 juicios diferentes. Primero uno religioso, uno con los romanos y luego uno con el rey de ese momento de los judíos. Ese es el contexto, esa es la realidad en la que nace Jesús. Entonces todo el mundo está esperando un libertador político. Todo el mundo está esperando a alguien poderoso en guerra, alguien que tiene buen verbo para unir al país y liberarlo de la opresión. Cuando Dios estaba estableciendo un reino de manera distinta, Dios estaba formando algo diferente, solucionando el verdadero problema humano, no la necesidad inmediata, sino la intención final de Dios. ¿Cuál es? Solucionar la situación del pecado para salvar. Usted puede pensar que su problema hoy es un problema matrimonial. Usted puede pensar que su problema hoy es un problema económico o de salud. Usted puede pensar que es un problema con un hijo, con una hermana, con un trabajador, con una jefe, con lo que sea. Y es que no ha aprendido a ver espiritualmente. El problema final que tenemos los hombres y tienen las mujeres que están acá es que hay pecado en nosotros que nos aleja de Dios. Y ese pecado que nos aleja de Dios impide que nosotros podamos vivir con Él. Entonces Jesús vino a solucionar ese problema, porque Jesús vino a salvar. Él será llamado Jesús, el Salvador, no el Rey victorioso. Tiene ese nombre también, claro. Lo leímos ahora en Isaías, Príncipe de Paz. Tiene una serie de nombres espectaculares, llenos de poder y de autoridad, pero la forma en la que el Hijo se encarna es en Jesús, el que viene a salvar. No olvide, Jesús quiere decir el Señor salva, y la única forma en la que somos salvos es si el pecado es cubierto. Esa es la única forma. La gente estaba buscando a alguien que lo salvara de los romanos, alguien que quitara la opresión, y Dios estaba buscando salvarnos de nuestro pecado. Jesús vino a solucionar el problema que tenemos, y es que no podemos llegar a Dios. Dios no lo hizo a distancia, sino que Dios se encarnó, y por eso su nombre es Emmanuel. Él vino a salvarla a usted. Él vino a salvarme a mí. No sé cómo está su situación sentimental ahorita, emocional. No sé cómo está funcionando el área de sus pensamientos, o si hay dolor en su cuerpo por una enfermedad, o hay dolor en su mente por una angustia, por una depresión, por una ansiedad, o todo el espectro de emociones que hay alrededor de eso. El Señor vino a salvarla. Abra su corazón. Yo sé que Dios hace que el que es salvo llegue a Él. Yo lo sé. Pero también sé que Dios escucha al que levanta su mano en medio de su infierno, en medio de su inundación, en medio de su torbellino en el que está. Porque el Señor está atento a salvar. Su nombre es Emmanuel, su nombre es Dios con nosotros. Y a mí me gusta cambiarlo: Dios conmigo, Dios con usted. 3 palabras claves que le pongo ahí al final de su bosquejo. Dios. Primero, Jesús es Dios.
Amén, hermanos. No es un representante, no es un profeta, no es una gran persona. Jesús es Dios. Dios vino Él mismo. Dios literalmente bajó del cielo. Le acabamos de leer al inicio, porque he venido del cielo a hacer la misión que me dio el Padre. Dios bajó del cielo para unirse a una humanidad que le dio la espalda. Jesucristo, totalmente hombre y totalmente Dios, en la forma de un bebé, naciendo como nacimos nosotros. Ese es nuestro Rey. Jesús es Dios. Segunda palabra, con. No desde una distancia, no desde una montaña como le habló a Moisés, no desde un espacio etéreo al que yo no puedo llegar. Dios está aquí conmigo y con usted. Y una de las mentiras más grandes que hace el enemigo es tratar de nublar su realidad para que usted piense que está sola, para que usted crea que está solo. Porque esa es la forma en la que Él se come nuestra fe. Nos empieza a desconectar de las verdades profundas de Dios, que son normalmente muy sencillitas, como esta. Dios está aquí, Dios está con usted. ¿Me da un amén, hermano? Jesús es Dios, pero Jesús está conmigo. Está aquí, al lado. Con, en el original lo que está dando a entender es acompañado por. Dios está a nuestro lado, acompaña al hombre, acompaña al hijo, acompaña a su hija, camina con nosotros. Dios está aquí con usted. Tercer palabra, nosotros. Él no viene a trabajar únicamente de manera individual. Claro que lo hace, porque la salvación es de cada uno de nosotros. Pero parte de su plan es que seamos familia. Y por eso yo doy tantas gracias por esta familia espiritual. Dios con nosotros. No solo me refiero a la familia espiritual de nosotros, aquí en Alajuelita, o la de Costa Rica, con la gente de Heredia y de las otras iglesias, que somos 10 iglesias en Costa Rica, juntas, a través de esta red. O creo que somos 577 en el mundo de Centro Cristiano Internacional. Sino que toda la iglesia de Dios, todos los escogidos de Dios, Él está aquí con nosotros, con su pueblo. Dios con nosotros. Navidad es que Dios decide nacer. Navidad es que Dios se hizo hombre y su nombre es Emmanuel. Navidad es que Dios vino a perdonar, Él no vino a reparar, Él vino a salvar. Si una persona le roba a otro, o si una persona le pega a otra persona, y yo le digo, lo perdono, no tiene nada que ver, porque el pecado no fue hecho directo a mí. La semana pasada vimos cuando 4 amigos bajan por un techo ajeno a un compañero que no puede moverse, a un paralítico. Y Jesús lo primero que hace es perdonarle el pecado. Si alguien hace una afrenta contra una persona y yo le digo lo perdono, no tiene nada de valor, porque no fue contra mí el problema. En el momento en el que Jesús le perdona el pecado a ese hombre de manera primera o primordial, lo que Jesús está diciendo es: yo soy Dios. Porque todo pecado al final de cuentas es contra Dios, es una afrenta a Dios. Y Jesús dice: vengo a perdonar pecados antes que sanar, antes que dar lo que usted cree que necesita. Vengo a arreglar lo que usted verdaderamente ocupa, que es perdón de su pecado. Jesús es creador, es dueño y es el único que soluciona el problema para que lleguemos a Dios. Todas las otras religiones tienen ideas que tienen que ver de alguna otra manera con esto. Usted hace esto y recibe aquello. Todas las religiones tienen algo así. Sea meditación, sea llegar al nirvana, sea buenos modales, comportamiento, lo que sea. Y esto genera un resultado.
La única religión o credo del mundo en el que Dios dice lo siguiente: están tan perdidos que no pueden hacer absolutamente nada. Yo voy a ir a salvarlos. Es la única fe que es una locura. Estamos tan perdidos, dice Dios, que voy a morir por ustedes. Y Dios nace para salvar. Esto es como lo siguiente: es como que nos sintiéramos mal y vamos a un médico. Y el médico nos dice: no tiene absolutamente nada, tome juguito de naranja, nada más. Vamos a otro médico y nos dice: no tiene absolutamente nada, tómese un tecito de manzanilla. No pasa absolutamente nada, esto es normal. Pero vamos a un tercer médico y ese médico nos dice: lo que usted tiene es terminal. Lo que usted tiene lo va a matar. Usted se puede quedar creyendo al que le recetó manzanilla con mozote o lo que sea que dan. O usted puede poner atención al médico que no solo tiene conocimiento, sino que nos hizo. Y dice: usted tiene un grave problema y es que se va a morir sin mí. ¿Cuál es la solución? Crea en mi Hijo, porque Él vino a salvar. Yo no entiendo cómo alguien nos entrega a Dios. Entiéndame lo que quiero decir. Obviamente sé que el enemigo nos ciega y hay orgullo y disfruten cosas que nos alejan del Señor. Pero usted tiene hoy la posibilidad de creer que ese bebé que nació en ese pesebre es Dios y vivió una vida perfecta para salvarla, para salvarlo. Todas las religiones dicen: haga esto y obtendrá aquello. Nuestra fe dice: este es el problema, por eso Dios hizo esto. Ahora tengo que dejar de comer carne, ahora tengo que ir a las montañas, ahora tengo que meterme en una cueva, ahora tengo que cambiar a aves. Todos vamos a requerir cambio de conducta, eso no hay duda, pero todas las religiones se enfocan en eso. Solo el cristianismo, Dios dice: el problema es este, y es fulminante, se va a perder. Como resultado, voy a entrar a la realidad suya, voy a entrar a la tierra, voy a hacerme hombre y voy a morir para salvarlo. Lo único que usted tiene que hacer para vivir es creer que lo que yo hago es verdad. Eso es lo único. Que cuando ve la cruz, ve a Dios morir. Y el domingo, cuando lo vea levantarse, ve a Jesús vencer la muerte, el pecado y al demonio. Amén, hermano. Es por gracia, por medio de la fe, en un bebé que nació para morir. Ese es el Dios que tenemos, Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a pedir alabanza que pase un momentito y me ayude. Y mientras le quiero dejar una reflexión a usted. Una cosa es experimentar a Dios. Voy a ser directo. Estoy seguro que muchos de ustedes han sentido a Dios. En algún momento han tenido alguna experiencia con el Señor. Una cosa es experimentarlo a Él, pero otra cosa es conocerlo. Por ejemplo, alguien puede ser muy fan de un jugador de fútbol, de básquet o lo que sea, o de un cantante o de un grupo, y saber toda la información de ese cantante, toda la información de ese atleta. Tiene todas las fotos, tiene videos, sabe dónde nació, todos los temas de la vida. Pero no ha pasado un minuto con ese famoso. Nunca ha estado. Sabe todo, pero nunca ha estado con él porque no vive con él, porque no le conoce. Yo creo que eso lo podemos llevar a un extremo, a la iglesia. Y es que hay personas que sí dicen haber experimentado a Dios, que sí dicen conocerlo, y pueden estar en la presencia de esa persona, como alguien va a un concierto, o como alguien va a ver un partido de Messi, o tal vez tuvo la posibilidad de ver a Messi pasar, o le firmó una camisa, entonces tiene ese recuerdo. Messi lo vio, le firmó algo,
O estuvo en el concierto el más famoso que usted quiere, la cantante que le toca a su corazón, o el cantante que a usted le gusta, y hasta usted estuvo en la presencia de esa persona. Pero una cosa muy distinta es vivir con Él, es estar con Él. La invitación que tenemos en Navidad es entender que Jesús vino para vivir con nosotros, para vivir en usted. Él ya hizo su parte. Antes de Jesús, la presencia de Dios era terrible. Entiéndame lo que digo. La presencia de Dios era terrible. Era un pilar de fuego. Era un terremoto que hacía que los que estaban en pecados se fueran directo al fuego. Era un torbellino. Era un sonido ensordecedor. Era un fuego abrasador. La presencia de Dios, cuando cayó en el templo que hizo Salomón, tuvieron que salir todos porque se iban a morir. Antes de Jesús, la imagen de Dios con la humanidad era terrible. Solo se podía accesar, como estuvimos estudiando en Hebreos, una vez al año, a través de una serie de rituales que todos apuntan a Jesús. Una vez Moisés le pide a Dios, quiero verlo, y Dios le dice, jamás, es imposible. Pero Dios le da permiso de que le vea una parte, la espalda. No entendemos bien esa palabra porque es muy vieja. Algunos traducen tobillos, como que si le pudo ver la parte posterior de una pierna. Otros traducen hombros o espalda, no sabemos. La cosa es que Dios se veló y permitió que Moisés lo viera un poquitito. Cuando Moisés llegó abajo, tuvieron que ponerle un trapo en la cara a Moisés, porque brillaba tanto que no se podía ver a Moisés. Y la Biblia nos dice cuánto tiempo, si horas o días pasó eso. Pero yo estoy seguro que Dios creó un milagro ahí para que Moisés no se muriera. La imagen de Dios antes de Jesús era rudísima. Ahora, dice el escritor de Hebreos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y la Navidad es Emmanuel. Dios está con nosotros. Si Moisés apareciera hoy, como sucedió en aquella montaña en la transfiguración, y de alguna manera pudiera caminar con nosotros y venir a un culto, Moisés nos pegaría una regañada, porque Moisés diría, ustedes tienen lo que a mí se me prohibió. Ustedes tienen la imagen verdadera de Dios, tienen a Cristo. Pero ¿quién es Cristo en su vida? 1 hora y media el sábado. ¿Quién es Cristo en su agenda? ¿Quién es Cristo en su economía? ¿Quién es Cristo en la forma en la que usted quiere a los que están al lado suyo? ¿Quién es Cristo en la forma en la que usted perdona? Porque aquí no es de lo que yo digo, es de lo que hago. Dios con nosotros. La frase que agarra Juan es Jesús no puedo ni decirlo, tabernaculizó. Jesús hizo tabernáculo entre el mundo. O sea, Él vino a vivir entre los hombres. Dios se reveló por completo hace 2000 años. Nuestra vida debe girar en torno a esa realidad. Diciembre o la Navidad no es por la fiesta o las vacaciones o el tiempo bonito o el clima lindo que tenemos en este lado del mundo, el frío de Navidad o un paseo que usted puede dar. Es que Jesús vino a salvar. Él hizo su parte. Moisés estaría celoso que ahora Dios ya no se vela. Antes había un velo que frenaba que el hombre llegara a donde estaba Dios. En el momento en el que Jesús muere, ese velo se rompe. Y hoy usted y yo tenemos acceso directo a su presencia, al trono de la gracia. Navidad es, como vimos la semana, que Dios quiso nacer. Pero Navidad es, como estamos viendo hoy, que Dios está aquí conmigo. Dios es Emmanuel. Jesús es Emmanuel. Dios con usted. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Él está aquí. Él está con usted. ¿Va a estar usted con Él? Él está con los brazos abiertos a recibirnos, a sanarnos, a hablar con nosotros, a restaurarnos.
Pero mi amigo, mi amiga, ¿va a estar usted con Él? Hoy es momento de acercarnos y llegar a Él. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a adorar al Rey. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual. Exalte a su Salvador. Levante alabanza. Cristo nuestro Dios. Adoramos, Jesús. Su
Recibe alabanza, Jesús. Te exaltamos, Señor. Es tu poder, Señor, el que libera. Se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder, aleluya, Él está aquí. Adore al Hijo, adore a Dios que se encarnó para salvar. Te exaltamos, Señor. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Y ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, así es. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Y la Virgen concebirá a un niño y le pondrás por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Es cierto, el llamado que nos hizo Jesús es a proclamar su muerte, pero sin su advenimiento no hay muerte. Él tenía que vivir como un hombre y vivir perfecto y morir perfecto, injustamente, para salvar a los imperfectos como nosotros. Dígale: con su poder se rompe. Ya usted no es esclavo del pecado. Ya Satanás no tiene autoridad sobre su vida. Usted pertenece a Dios. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Te adoramos. Poderoso, exaltamos tu nombre hoy, Salvador. Dios Emmanuel, estás conmigo, estás aquí, Señor. Nunca caminaremos solos, nunca viviremos solos, Señor. Gracias, Señor,
por su amor y su perdón y su gracia, Señor. Ven a adorar. Ven a adorar al que resucitó. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Aleluya. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vino a salvarnos, iglesia. Nunca va a vivir un amor como el de Él. Yo nunca voy a vivir un amor como el de Él. Acéptelo, acéptelo. Si usted puede levantar las manos conmigo una última vez. Señor, gracias. Gracias por haber nacido. Gracias por ese bebé que nació en un pesebre de dos papás humildes, Señor, igual como nosotros en esta tierra, Señor, humilde de Alajuelita. Gracias, Señor, por ser Emanuel. Gracias por estar con nosotros. Dígale: gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Señor, te damos honor y gloria. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por redimirnos, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén y amén. Démosle ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Padre, yo envío a este pueblo en paz, Señor. Te doy gracias por la preciosa noticia que tenemos de que Jesús es suficiente para salvar. Un bebito que es Dios vino a salvar. Gracias por ese bebé, Padre. Gracias por ese bebito que vino a redimirnos, Señor. Ante la cruz nos postramos, Señor, y nos rendimos por el pago tan horrendo que fue necesario cubrir por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, y te damos gracias porque hoy vivimos, porque usted vive, Señor. Gracias porque lo amamos, porque usted nos ama. Llévanos con bien a nuestras casas. Que todos, Señor, los quehaceres de esta semana sean bendecidos por la preciosa promesa de que usted es Emanuel. Que nosotros estemos conscientes de que usted está con nosotros, que usted vive con nosotros. Gracias por venir a salvarnos. Oro en contra del diablo y sus huestes. Protégenos de todo mal. Guárdanos de cualquier situación en la que el enemigo haya diseñado. Que la luz del Calvario brille y la victoria, Señor, segura que tenemos en Jesús, derrote al enemigo, Señor. Oramos para que esta semana podamos vivirla para ti, Señor. Gracias por salvarnos. Envío a tu pueblo en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice amén. Aproveche para abrazar a los que tiene cerca. No se preocupe por recoger las sillas. Lo más importante es que salude a todos los que pueda. Bendiciones, hermanos.